Este es el segundo vídeo del curso de osciloscopio. Te doy 17 nuevas pruebas de osciloscopio para que puedas aprender a poner los tiempos y los voltajes. Y además tengas una idea de cada prueba, que es lo que estamos haciendo. Dale un like, porque sé que te va a gustar, y suscríbete al canal. Antes de seguir ya puedes suscribirte al canal. Te va a interesar el vídeo. Siempre que tengas dudas, en los comentarios podré resolvértelas. Muchas gracias. Sensor de revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto y punto muerto superior. Esta prueba registra la velocidad de giro del sensor de RPM, revoluciones por minuto, y la señal de punto muerto superior, PMS, sincronizada, mediante la señal de encendido del cilindro número 1. La pinza positiva y negativa la colocamos en el canal 1 y el positivo de esta pinza va a la salida del sensor, mientras que el negativo va a la masa del motor o chasis. La pinza inductiva en el canal 2 va al cable de bujía número 1. Las revoluciones por minuto más o menos pues van a ser a 980, que sería un ralentí, y puede ir de pico a pico unos 35,7 voltios, pero esto dependerá. La corriente será alterna, la colocamos en AC, y el voltaje para la escala será en 10 voltios. Este sensor genera tensión alterna por inducción. El voltaje aumenta con el aumento de velocidad del motor. La referencia de punto muerto superior aparece por una pérdida de señal, ya que a la rueda fónica se le van a quitar o eliminar 2 dientes. Y así informa a la UCE o a la EQ de los dientes que le faltan para llegar al punto muerto superior. La velocidad del motor es calculada en base a la periodicidad de los impulsos. Sensor de revoluciones por minuto inductivo. Esta prueba registra la señal de sensor inductivo, sincronizada con la señal de encendido del cilindro número 1. Pinza positiva y negativa al canal 1, la positiva a la salida del sensor y la negativa a masa del motor o chasis. La pinza inductiva la pondremos en el canal 2, al cable de bujía número 1. ¿Revoluciones por minuto? Pues más o menos a ralentí, 900, 980, 800 y pico, lo que sea. De pico a pico, pues tendremos unos 14,5 voltios. Como es inductivo, tiene que ser en corriente alterna y la escala de voltaje será de 5 voltios. Este sensor genera tensión alterna por inducción. El voltaje aumenta con el aumento de velocidad del motor. La velocidad del motor es calculada en base a partir de los impulsos de corriente alterna. Sensor de revoluciones por minuto Hall. Esta prueba registra la señal del sensor Hall sincronizada con la señal de encendido del cilindro número 1. La pinza positiva negativa se coloca en el canal 1 y el positivo de esta pinza a salida del sensor Hall, y el negativo a masa del motor o chasis. La pinza inductiva va desde canal 2 al cable de bujía número 1. Las revoluciones a ralentí, y aquí tiene que salir la señal con un máximo de 4,92 voltios y el mínimo 80 milivoltios. La corriente es tipo DC, corriente continua, y la escala de voltios se pone a 2 voltios. Este sensor conecta y desconecta el voltaje electrónicamente, creando un tren de impulsos rectangular. El nivel alto de la señal corresponde a la pantalla del sensor y el nivel bajo a la ventana cuando actúa el sensor Hall. Sensor RPM, revoluciones por minuto óptico. Este lo suelen tener muchos coches tipo fabricados en Japón. Esta prueba registra la señal del sensor óptico sincronizada con la señal de encendido del cilindro número 1.
La pinza positiva y negativa salen del canal 1 y va la salida positiva a salida del sensor y la salida negativa a masa de motor o chasis. La pinza inductiva sale del canal 2 y va al cable de bujía número 1. Se hace la prueba en ralentí y el máximo que dará serán unos 4,92 voltios, 4,90, y el mínimo 20 milivoltios. El sistema, que es óptico, va en DC, corriente continua, y la escala de voltios serán 2 voltios. A ver, aquí en el dibujo parece que sea una señal inductiva, pero no lo es, porque tiene demasiada frecuencia, pero sería rectangular, la señal. Este sensor conecta y desconecta el voltaje a través de un elemento óptico, creando una señal de impulso rectangular. Medidor de presión absoluta másico, o sea, lo que es un MAP. Esta prueba registra la variación de voltaje en los sensores analógicos másicos de compuerta. Podéis hacer diferentes mediciones, anotarlas y compararlas. En esta medición no vamos a necesitar la pinza inductiva. Lo haremos con la pinza positiva y negativa desde canal 1. Y la parte positiva la ponemos a salida del sensor y la parte negativa a masa de motor o chasis. Máximo de voltaje 4,40 voltios. Mínimo 10 milivoltios. Hemos dicho que es másico, sería en corriente continua y tendremos una escala de voltios de 1 voltio y una escala de tiempo de 1 segundo. Este medidor de flujo de aire transforma el voltaje por medio de un potenciómetro. Cuanto más alto sea el flujo, también lo será la señal de voltaje. La curva en la pantalla no debe ser intermitente, mostrando variaciones de voltaje rápidas, cerca de 0 voltios. Aquí lo mejor para hacer esta prueba es darle un golpe de acelerador y medir, y hacer diferentes mediciones. Medidor de presión absoluta, MPa-MFA, hilo caliente. Esta prueba registra la variación de voltaje en los sensores analógicos de hilo caliente. Se pueden realizar varias tomas y mediciones. Seguimos solamente con la pinza positiva y negativa. Sale de canal 1, la positiva va a salida del sensor y la negativa a masa o motor de chasis. Máximo saldrán 4,91 voltios y mínimo 460 milivoltios. Tiene corriente DC y la escala de tiempos y voltaje sería 1 voltio, 1 segundo. Este medidor de flujo de aire tiene un hilo caliente como elemento de medición. Cuanto más alto sea el flujo, mayor será la corriente necesaria para el calentamiento. La variación de voltaje se mide a través de una resistencia en dicha corriente. Cuanto más flujo de aire, más voltaje. Medidor de presión absoluta, MPa-MFA, lámina caliente. Esta prueba registra la variación de voltaje en los sensores analógicos de lámina caliente. Realizar varias tomas y mediciones para comparar. Seguimos con el mismo cable, pinza positiva y negativa. Sale de canal 1 a salida del sensor, el positivo, y el negativo a masa de motor o chasis. El máximo de voltios 4,91 voltios. El mínimo 460 milivoltios. Es corriente DC, corriente continua, y la escala de tiempos sería de 1 segundo y la de voltaje sería de 1 voltio. Este medidor de flujo de aire tiene una lámina caliente como elemento de medición. La temperatura de la lámina caliente se mantiene constante a través de una corriente variable. La variación de voltaje se define mediante una resistencia fija en la corriente de calentamiento. Así, cuanto mayor es el flujo, mayor será el voltaje. Aquí quiero deciros que en poco tiempo, también,
colocaré unos vídeos con toda la información de cada componente, incluso cómo se conecta, la función que tiene, cómo trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Medidor de presión absoluta, MPa, MFA, lámina caliente de alta frecuencia. Alta frecuencia. Esta prueba registra la variación de voltaje en los sensores digitales de hilo caliente, pero en este caso de alta frecuencia. Se pueden realizar varias tomas y mediciones para luego comparar. La pinza positiva negativa se coloca desde el canal 1 a la salida del sensor. Eso sería la parte positiva de la pinza. Y la parte negativa a masa de motor o chasis. La frecuencia, hemos dicho que es alta frecuencia, serían 1400 hercios. La máxima amplitud te va a dar 491 voltios y la mínima 120 milivoltios. Aquí tenemos es corriente continua y tenemos 1 voltio y 100 microsegundos. Este medidor de flujo de aire libera una señal de salida digital. La frecuencia de la señal rectangular se incrementa al hacerlo el flujo. Medidor de presión absoluta MPa, MFA. Lámina caliente, pero baja frecuencia. Repito, baja frecuencia. Esta prueba registra la variación de voltaje en los sensores digitales de hilo caliente de baja frecuencia. También se pueden realizar varias tomas y mediciones para comparar. Aquí también disponemos de la pinza positiva negativa. Desde canal 1 sale la pinza positiva a la salida del sensor y la negativa a masa de motor o chasis. La frecuencia aquí es de unos 48 hercios, máximo 495 voltios, mínimo 120 milivoltios. Es corriente continua y las escalas serían para el voltaje 2 voltios y para el tiempo 10 milisegundos. Este medidor de flujo de aire libera una señal de salida digital. La frecuencia de la señal rectangular se incrementa al hacerlo el flujo. Fijaros que la señal es de baja frecuencia. MPa, MFA, Karman Vortex. Esta prueba registra la variación de voltaje en los sensores Karman Vortex. La pinza positiva y negativa saldrá del canal 1, el positivo a la salida del sensor y el negativo a masa de motor o chasis. La frecuencia será de unos 48 hercios, máxima de 4,94 voltios y mínima 120 milivoltios. El voltaje de la corriente es DC, corriente continua, y tenemos la escala de voltaje con 2 voltios, hay que poner el osciloscopio, y el tiempo en 10 milisegundos. El diseño de este medidor de flujo de aire causa vórtices de aire que cambian al incrementar el flujo. El cálculo de los valores es procesado en el sensor a señales digitales rectangulares. La frecuencia en la señal de salida incrementa al hacerlo el flujo. Bien, de este sensor de vórtices, el Karman Vortex, lo que haremos será también, cuando hagamos los componentes, explicarlo detenidamente. Muchos Mercedes tienen este sistema de medidor. Medidor MPa, MFA, presión analógica. Esta prueba mide la variación de presión absoluta en el colector mediante la variación de voltaje en el sensor con salida analógica. La pinza positiva negativa sale del canal 1, la positiva a la salida del sensor y la negativa a masa de motor o chasis. La máxima serán 4,62 voltios, la mínima 110 milivoltios y será en corriente continua, DC, y la escala de voltaje será de 1 voltio y la escala de tiempo será 1 segundo. Este sensor mide la presión entre la válvula reguladora y la válvula de entrada. La presión se convierte en una señal eléctrica.
El sensor de presión debe ser alimentado con corriente. Cuando la carga aumenta, también lo hace el voltaje en la señal de salida. Medidor de presión MPa, MFA, pero presión digital. Esta prueba mide la variación de presión absoluta en el colector mediante la variación de voltaje en el sensor con salida digital. Desde canal 1, con la pinza positiva y negativa, ponemos la parte positiva a salida del sensor y la parte negativa a motor o chasis en su masa. La frecuencia 48 Hz, máximo voltaje 4,95 voltios, mínimo pues 250 milivoltios. La corriente es continua y el voltaje tenemos la escala de 2 voltios y el tiempo la escala de 10 milisegundos. Este sensor mide la presión entre la válvula reguladora y la válvula de entrada. La presión se convierte en una señal digital rectangular. Cuando la carga aumenta, también lo hace la frecuencia en la señal de salida. Sensor de picado. Esta prueba mide la señal de corriente alterna, AC, que genera el sensor de picado. La pinza positiva negativa sale del canal 1 a la salida del sensor en la parte positiva, la pinza positiva, y la negativa a masa del motor o chasis. El pico a pico son 860 milivoltios. Tenemos en corriente alterna esta señal y ojo, porque tenemos que poner 200 milivoltios en la escala de voltaje y 500 microsegundos en la escala de tiempo. 500 microsegundos. Ojo con esto. Este sensor es un elemento piezoeléctrico que emite una señal eléctrica cuando vibra el motor, picado del motor, durante la aceleración. En el caso de desviaciones extremas, se dan valores de pico muy altos, seguidos de una señal acústica. Sensores de temperatura. Temperatura, potenciómetro refrigerante del agua, del anticongelante, del motor. Esta prueba registra la variación de voltaje en la sonda de temperatura del refrigerante. Con la pinza positiva y negativa, sacamos desde el canal 1 y ponemos la parte positiva a salida del sensor y la parte negativa a masa de motor o chasis. Máximo 3,80 voltios, mínimo 1,50 voltios, más o menos. Esto es una corriente DC, corriente continua, y la escala sería voltaje, escala de voltaje, 1 voltio. Y escala de tiempo, aquí sí que tenemos que darle mucho tiempo, 60 segundos. Es decir, que para que recorra un cuadrito de la cuadrícula han de pasar 60 segundos. Este sensor está alimentado eléctricamente, generalmente con 5 voltios desde la UTE, como todos los sensores. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia en el sensor disminuye. Hay dos tipos, NTC y PTC. En los NTC, que son coeficiente de temperatura negativo, el voltaje disminuye cuando la temperatura sube. Y en los PTC sucede al contrario. Comenzar comprobando cuando el motor esté frío. Así observaremos la curva cuando se está calentando. No debe haber interrupciones en la curva. Sensor de temperatura. Potenciómetro temperatura de aire. Esta prueba registra la variación de voltaje en la sonda de temperatura del aire. Con las pinzas positiva y negativa que salen del canal 1, llevamos la pinza positiva a salida del sensor y la negativa a masa de motor o chasis. La máxima que nos va a dar de voltaje será 3,52 más o menos y la mínima 1,65. La corriente es continua, DC, el voltaje será la escala 1 voltio y el tiempo 5 segundos. Este sensor está alimentado eléctricamente también con 5 voltios y cuando la temperatura aumenta, la resistencia en el sensor disminuye.
Se pueden simular las fluctuaciones de temperatura con un spray refrigerante. Seguimos con temperatura. Sensor de temperatura, potenciómetro, temperatura de combustible. Esta prueba registra la variación de voltaje en la sonda de temperatura del combustible. La pinza positiva y negativa sale del canal 1, la parte positiva se va a la salida del sensor, la parte negativa a masa de motor o a chasis, la máxima será entre unos 3,25 voltios, la mínima 3,02 voltios, la corriente es corriente continua, DC, y la escala de voltaje será 1 voltio y el tiempo 60 segundos. Este sensor está alimentado eléctricamente también con 5 voltios desde la ECU o la UCE. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia en el sensor disminuye. Comprobar la curva en su fase de calentamiento, pues desde el principio hasta que se calienta. Temperatura, potenciómetro, posición de mariposa. Esta prueba mide la señal en el sensor de posición de la mariposa. La pinza positiva y negativa sale del canal 1. La parte positiva a salida del sensor y la parte negativa a masa de motor o a chasis. Máximo 3,92 voltios, mínimo 300 milivoltios. La corriente sería continua, DC, y tendríamos un voltaje de 1 voltio y el tiempo 500 milisegundos. Este sensor está alimentado eléctricamente, tanto la resistencia en el aro conmutador como el voltaje de salida. Cambian dependiendo en la posición del estrangulador. Comprobar que la curva no tiene interrupciones. Esta prueba se puede realizar con llave de contacto ON y motor apagado, para no exponerlo a altas revoluciones. Si te gustó el vídeo y crees que te va a servir para tu trabajo, le das un me gusta. Te suscribes, que es muy importante que te suscribas, y además le puedes dar a la campanita para que te lleguen todos los vídeos. Esto va a tope ya, así que cuanto más estés en el canal, más aprenderás. Pues muchas gracias.